Los últimos rayos del sol se aferraban débilmente al horizonte, pintando el cielo de la Ciudad de México con tonos anaranjados y violetas, una belleza que Juan apenas notaba. Sus pasos lentos y pesados resonaban en el silencio opresivo de la tarde que caía, dirigiéndolo inexorablemente hacia el borde de un imponente puente. Las luces de la metrópolis, a sus espaldas, comenzaban a encenderse, parpadeando como un mar de estrellas artificiales, un contraste cruel con la oscuridad que envolvía su alma. Cada paso era una victoria aplastante para la desesperación, un clavo más en el ataúd de su voluntad. No había prisa en su andar, sino la resignación de quien ha llegado al final de un camino sin retorno. El viento, helado y cortante, comenzaba a azotar su rostro demacrado, pero la sensación física era insignificante comparada con el frío gélido que se había instalado en lo más profundo de su ser. Juan era un hombre de mediana edad, un alma perdida en el laberinto de la vida moderna. Vivía en un pequeño apartamento, apenas amueblado, en un barrio obrero donde las fachadas descoloridas de los edificios reflejaban la monotonía de las vidas de sus habitantes. Hasta hace poco su existencia, aunque modesta, había tenido un propósito, un ancla en la rutina diaria. Trabajaba como repartidor, una labor honrada que, si bien no lo hacía rico, le permitía traer el pan a la mesa. Pero la rueda de la fortuna había girado inclementemente, dejándolo varado en un desierto de infortunios. La semana anterior, una fría mañana de martes, había recibido la noticia que sellaría su destino. La empresa para la que había trabajado durante más de 20 años, una empresa que él había visto crecer desde sus cimientos, lo había despedido. Reestructuración, le habían dicho, una palabra vacía que sonaba a excusa barata para deshacerse de los empleados más veteranos y caros. Sus años de servicio, su lealtad inquebrantable, todo se desvaneció con una simple frase pronunciada por un joven gerente que no lo miró a los ojos. El impacto del despido fue un mazazo demoledor, pero no el único. Unos meses antes, su esposa, con quien había compartido más de la mitad de su vida, se había marchado. Sin una palabra de despedida, solo una escueta nota dejada sobre la mesa de la cocina, donde le informaba que se había cansado de la rutina, de la escasez, de él. «Necesito un cambio», decía la carta, una sentencia que lo había dejado en ruinas emocionales. La casa, que una vez fue el epicentro de risas y conversaciones, se había transformado en una tumba de recuerdos, un eco hueco de lo que alguna vez fue. La soledad se había convertido en su compañera más fiel, una sombra constante que lo seguía a todas partes, recordándole la ausencia de aquellos que amaba. Y luego estaba su hija, su única hija, por quien había trabajado incansablemente, sacrificando sus propios sueños para asegurar que ella tuviera un futuro mejor. Se había mudado lejos, a otra ciudad, en busca de sus propias aspiraciones, lo cual Juan, en su fuero interno, entendía y celebraba. Sin embargo, la frecuencia de sus llamadas había disminuido hasta casi desaparecer, y las pocas veces que hablaban, Juan percibía una distancia, una frialdad que le partía el alma. Era como si ella también hubiera olvidado su existencia, absorta en su nueva vida, sin mirar atrás, sin una llamada, sin un mensaje que le diera un atisbo de esperanza. La sensación de abandono se hizo total, envolviéndolo como una manta pesada de la que no podía escapar. Se sentía como un árbol viejo y estéril, despojado de sus hojas, de sus frutos, de su propósito. Las deudas se acumulaban como montañas infranqueables. La renta del pequeño apartamento, las facturas, los gastos mínimos para sobrevivir,
Todo se había convertido en un recordatorio constante de su fracaso, de su incapacidad para mantenerse a flote. Su cuenta bancaria estaba vacía, sus ahorros eran un recuerdo lejano, y el banco ya había empezado a enviar las primeras cartas de aviso, amenazas veladas de un futuro aún más incierto. Dormía poco y mal. Sus noches eran un tormento de pensamientos intrusivos y arrepentimientos. Durante el día, deambulaba por las calles, un fantasma entre la multitud, invisible para el mundo, o al menos así se sentía él. La acumulación de desgracias, la pérdida de todo lo que una vez le dio sentido a su vida, y la sensación de abandono total lo habían llevado al límite. Ya no veía ninguna salida, ninguna esperanza para su futuro. El abismo que se abría ante él no era solo el que se hallaba bajo el puente, sino el de su propia existencia, un vacío sin fondo donde la luz se negaba a penetrar. No había nadie a quien recurrir, ninguna mano amiga que lo sacara del pozo. Se sentía inútil, una carga, un estorbo para un mundo que ya no lo necesitaba. La idea de desaparecer, de simplemente dejar de existir, se había instalado en su mente como la única solución posible, un dulce alivio ante el agobiante peso de su realidad. Caminaba hacia el final, no con desesperación frenética, sino con una calma resignada, la calma de quien ha luchado todas sus batallas y ha perdido cada una de ellas. Antes de seguir con esta conmovedora historia, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas narraciones que tocan el alma. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias que buscan inspirar y recordarnos que incluso en la oscuridad siempre hay un atisbo de luz. La historia de Juan está lejos de terminar, y lo que está a punto de sucederle cambiará su vida para siempre, de una manera que jamás hubiera podido imaginar. Allí, al borde de la inmensidad que ofrecía el puente, el viento nocturno jugueteaba con las escasas hebras de cabello que aún le quedaban a Juan, mientras en su mente se desataba una tormenta de recuerdos, cada uno más lacerante que el anterior. Eran los fantasmas de su pasado reciente, los instantes precisos que lo habían empujado hasta ese abismo de desesperación. La primera puñalada fue el sonido metálico del teléfono descolgándose al otro lado. Recordó con una nitidez dolorosa la voz fría y distante de su jefe, una voz que no denotaba ni un ápice de compasión. Lo sentimos, Juan, pero la empresa está reestructurando. Su puesto ya no es necesario. 30 años de lealtad, sacrificios innumerables, horas extras que devoraron su juventud, todo reducido a una frase lapidaria que lo dejó sin aliento, sin rumbo, sin el único pilar que creía inamovible en su vida. Era el comienzo del fin, aunque en ese momento su mente aún se negaba a aceptarlo, aferrándose a la ilusión de que sería temporal, que encontraría algo mejor. Pero las desgracias nunca llegan solas, y Juan lo experimentó en carne propia, cuando apenas unas semanas después encontró la carta. Una hoja doblada meticulosamente sobre la mesa de la cocina, junto a su taza de café de la mañana. No había sido una discusión, no hubo gritos ni lágrimas. Solo el silencio sepulcral de una decisión tomada tiempo atrás. Las palabras de su esposa, escritas con una caligrafía elegante pero con un filo cortante como el cristal, destrozaron lo que quedaba de su corazón. Necesito encontrar mi propio camino, Juan. Esta vida ya no me satisface. Te deseo lo mejor. La ausencia se materializó en el vacío de su lado de la cama, en el eco de su propia voz en el apartamento ahora demasiado grande.
La soledad se había instalado, no como una visita temporal, sino como una residente permanente, devorando su alma poco a poco. Y luego estuvo la llamada de su hija, su pequeña, su única razón de ser, el último resquicio de luz en su oscuridad creciente. Había sido una llamada breve, cargada de una extraña tensión. Juan había intentado compartir su dolor, buscar consuelo, pero las palabras de ella fueron un bálsamo envenenado. «Papá, yo también estoy pasando por un momento difícil. Necesito espacio. No puedo con tus problemas ahora mismo». La línea se cortó, y con ella la última cuerda que lo unía a la esperanza. No era un reproche, no era un abandono intencional, pero para Juan, en su estado de vulnerabilidad extrema, se sintió como el golpe final, la confirmación de que estaba solo, completamente solo, en un mundo que ya no lo quería. Cada uno de esos recuerdos, cada llamada, cada carta, era ahora una puñalada fresca en su memoria, que le recordaba la inutilidad de su existencia. El verdadero antagonista de Juan no era un individuo de carne y hueso, sino una fuerza mucho más insidiosa, la desesperanza. Era esa voz interna, persistente y susurrante, que se había vuelto su única compañía, alimentando la idea de que no había solución. Era el eco de la sociedad, que parecía haberle dado la espalda, condenándolo al olvido. La publicidad en la televisión, las parejas felices en la calle, el éxito de sus antiguos compañeros de trabajo, todo le gritaba que él era un fracaso, un desecho. Esos susurros eran la personificación de la oscuridad que le envolvía, que le decía sin cesar que su valor como persona estaba intrínsecamente ligado a su utilidad, a su capacidad de producir, de proveer, de mantener una imagen perfecta que ahora se había desmoronado. Se había olvidado de sí mismo, de su esencia, de que era más que la suma de sus fracasos. En los días previos a esa noche fatídica, Juan había intentado resistir, luchar contra esa corriente implacable. Había enviado currículums sin cesar, con la esperanza de que alguna empresa viera su experiencia, su dedicación. Pero las respuestas nunca llegaron, o cuando lo hicieron, eran rechazos educados que solo profundizaban su herida. Había intentado contactar a viejos amigos, compañeros de la universidad, colegas del trabajo, buscando un hombro en el que apoyarse, una palabra de aliento. Pero las llamadas no eran respondidas, o se le daban excusas vagas. Un muro de indiferencia que lo hacía sentir aún más solo. Incluso había llegado al extremo de considerar vender algunas de sus pocas pertenencias de valor. Una vieja guitarra que había tocado en su juventud, un reloj que le había regalado su padre. Pero al final, la cantidad era insignificante frente a la montaña de deudas que se había acumulado. Las facturas impagas que se apilaban en la mesa de la cocina como recordatorios silenciosos de su impotencia. Ninguno de sus intentos había surtido efecto. La marea de la desgracia lo arrastraba sin misericordia, y cada esfuerzo por salir a flote lo hundía más profundo. La sociedad, con su ritmo incesante y su implacable exigencia de éxito, lo había desechado sin miramientos, lo había olvidado en un rincón oscuro, y él, a su vez, se había olvidado de sí mismo, de su propia existencia, de lo que le hacía único. La desesperanza se había convertido en un monstruo gigante, con garras afiladas que le arañaban el alma, susurrándole al oído que esta era la única salida, el único camino para encontrar paz en su tormento. No había otra opción, ningún otro atajo para escapar de la asfixiante realidad que lo rodeaba. Y así, con cada recuerdo, con cada fracaso, con cada susurro de la voz oscura, Juan se acercaba más al filo del abismo,
al borde de la decisión irrevocable, convencido de que su historia ya no tenía un siguiente capítulo. De pie en el borde del puente, con el asfalto frío bajo sus gastados zapatos y el abismo oscuro invitándolo, Juan se preparaba para dar el paso final. El viento helado de la noche, que antes le había parecido un mero fastidio, ahora se sentía como una caricia final, un último aliento de un mundo que estaba a punto de abandonar. Cerró los ojos, no por miedo, sino con una extraña sensación de rendición, de aceptación de un destino que él mismo había forjado con su desesperanza. Las lágrimas que brotaban sin control de sus ojos cerrados se mezclaban con la suciedad y el sudor de su barba descuidada, resbalando por sus mejillas surcadas, cada gota llevando consigo el peso de años de frustración, de sueños rotos y de un amor que se había desvanecido como el humo en el aire. Su mente, un torbellino de recuerdos dolorosos, se detuvo por un instante en la imagen de su hija cuando era una niña, sonriendo con sus dientes desparejos y sus ojos llenos de luz. Un dolor agudo le traspasó el pecho, la última punzada de una vida que, a pesar de todo, había tenido momentos de pura felicidad. Había sido un buen padre, o al menos lo había intentado, pero la vida, con su cruel indiferencia, le había arrebatado todo, dejándole solo con el eco vacío de lo que una vez fue, el sonido distante de las sirenas de la ciudad, un recordatorio de la vida que continuaba sin él, apenas llegaba a sus oídos. Estaba en su propio universo de dolor, a un paso de la nada. Se inclinó ligeramente hacia adelante, el impulso casi imperceptible, pero suficiente para sellar su decisión. Un último aliento, un último gemido de su alma herida, y entonces... Juan, una voz serena y profunda lo detuvo. ¿Hacia dónde vas con tanta prisa? La voz, tan inesperada como un rayo en un cielo despejado, resonó en su corazón más que en sus oídos. No era una voz de reproche, ni de juicio, sino de una calma y una autoridad que le hicieron abrir los ojos de golpe. Su corazón, que un instante antes latía con la furia de la desesperación, ahora se detuvo por un segundo, para luego martillear en su pecho con una mezcla de sorpresa y terror. Frente a él, a su lado, en el estrecho borde del puente, se encontraba una figura que desafiaba toda lógica. Un hombre, vestido con ropas sencillas que parecían ajenas al mundo moderno y a la fría noche de la ciudad. Su rostro, iluminado por la tenue luz de los faroles distantes, no era el de un curioso, ni el de un policía, ni el de un transeúnte común. Había una paz en sus ojos, una profundidad en su mirada que Juan nunca antes había presenciado. No había enojo, ni lástima, solo una profunda compasión que parecía envolverlo como un manto cálido. La pregunta del hombre, tan simple y directa, lo desorientó por completo. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Quién era él? Juan se enderezó con lentitud, sus músculos tensos, una extraña mezcla de miedo y una incipiente curiosidad recorriéndole el cuerpo. Un escalofrío que no era del viento le recorrió la espalda. El hombre no lucía imponente físicamente, pero su presencia era abrumadora, llenando el espacio con una energía que Juan no podía comprender, pero que sentía en cada fibra de su ser. El hombre no se movía, simplemente lo observaba con esa mirada que parecía ver a través de su fachada de dolor directamente a su alma agotada. Juan, que había estado a punto de saltar, ahora se encontraba paralizado, incapaz de moverse, incapaz de hablar. Su mente intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica para aquella aparición, pero no había ninguna. Era irreal,
un sueño o quizás el inicio de una alucinación provocada por la falta de sueño y días de tormento emocional. El viento soplaba alrededor de ellos, pero el hombre parecía imperturbable, como una roca en medio de la tempestad. Juan pudo percibir un sutil aroma a tierra mojada y algo más, algo parecido a incienso o flores silvestres, una fragancia que no encajaba con el entorno urbano y contaminado. Sus ojos recorrieron el rostro del extraño, buscando alguna señal, alguna pista de su identidad, pero solo encontró serenidad y una bondad tan profunda que casi le resultaba ofensiva en su estado de desesperación. ¿Cómo podía alguien mirarlo con tanta calma y compasión cuando él mismo se sentía el ser más desdichado y fracasado de la tierra? Era como si este hombre lo conociera, no solo su nombre, sino cada cicatriz de su alma, cada decepción, cada lágrima derramada en secreto. La idea era absurda, pero la sensación era innegable. Las palabras, que un momento antes se habían agolpado en su garganta, ahora se negaban a salir. No había rabia, no había súplica, solo un silencio aturdido. El mundo se había detenido en ese instante, dejando solo a Juan y al misterioso hombre en el borde del abismo. Y Juan, en lo más profundo de su ser, supo que su camino, el camino hacia la nada, había sido interrumpido de la manera más inesperada y enigmática. El hombre, con una voz que parecía resonar no solo en sus oídos, sino también en lo más profundo de su ser, continuó hablándole a Juan. «Sé de tu dolor, Juan», dijo, con una calma que desarmaba. «He visto cada lágrima que has derramado en la soledad de tu habitación. He escuchado tus lamentos en las noches más oscuras, cuando creíste que nadie te oía. Conozco el peso de la desesperación que te ha traído hasta este lugar, el abismo que sientes en tu corazón». Juan lo miraba fijamente, la confusión y el asombro luchando por dominar su rostro. Sus ojos escaneaban cada rasgo del hombre, buscando alguna señal de burla, alguna explicación lógica. Pero no había nada más que una sinceridad inquebrantable, una presencia que lo envolvía con una calidez que no sentía desde hacía años. ¿Quién era este individuo que le hablaba con tanta intimidad, que parecía conocer los detalles más íntimos de su sufrimiento, cosas que ni siquiera su esposa o su hija habían llegado a comprender del todo? La pregunta de quién era se agolpaba en sus labios resecos, pero el shock lo tenía mudo. Intentaba articular una respuesta, un pedido de que lo dejara en paz, que se marchara y lo abandonara a su destino, pero las palabras se quedaban atrapadas, un nudo apretado en su garganta. Era como si una fuerza invisible le impidiera hablar, manteniendo su mente en un vaivén entre la incredulidad y una extraña, casi incómoda, sensación de reconocimiento. «Sé que te sientes solo, abandonado y sin esperanza», prosiguió el hombre, su voz suave como un murmullo, pero poderosa como un trueno en el alma de Juan. «Has cargado con un peso que ningún hombre debería soportar en soledad. La pérdida de tu trabajo, el abandono de tu esposa, la distancia de tu hija, todo ha confluido para hacerte creer que no hay salida, que tu vida ha perdido todo su propósito». Cada frase era un eco de sus propios pensamientos, de las voces que lo habían atormentado durante semanas, meses. Era como si el hombre estuviera leyendo directamente de las páginas de su diario mental, desentrañando cada miedo, cada decepción. La idea de que este extraño pudiera conocerlo tan profundamente lo aterrorizaba y lo fascinaba al mismo tiempo. ¿Era un ángel? ¿Un demonio? ¿O simplemente un loco que había aparecido en el momento más inoportuno de su vida? El viento helado del puente seguía azotando el rostro de Juan, pero ya no sentía el frío de la misma manera.
La presencia del hombre parecía irradiar un calor que disipaba la negrura que lo había envuelto. Notó que, a pesar de estar de pie en el borde, ya no sentía la necesidad imperiosa de saltar. La urgencia había disminuido, reemplazada por una cautela expectante. «Muchos dicen haberte olvidado, Juan», dijo el hombre, sus ojos fijos en los de Juan. «Pero yo nunca lo he hecho. Mi amor por ti es incondicional, eterno. No importa cuántos errores creas haber cometido, cuántas veces te hayas sentido indigno, mi amor por ti permanece inquebrantable. Yo te conozco desde antes de que nacieras y te he acompañado en cada paso de tu vida, incluso en los que pensaste que caminabas solo». La mirada del hombre era tan intensa, tan llena de un amor que Juan no podía comprender, que las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos nuevamente. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de una extraña e incipiente sensación de alivio. La muralla que había construido alrededor de su corazón, ladrillo a ladrillo con cada desilusión, comenzaba a resquebrajarse. Juan finalmente encontró su voz, aunque apenas fue un susurro ronco. «¿Quién eres tú?», preguntó. Su voz temblaba, no de miedo, sino de una emoción desconocida. «¿Cómo sabes todo esto? ¿Cómo sabes mi nombre?». El hombre esbozó una sonrisa que iluminó su rostro con una luz suave y reconfortante. «Soy quien te ha esperado, Juan. Soy quien te ha buscado. Soy quien ha estado contigo en cada momento, incluso cuando creíste que el mundo te daba la espalda». Sus palabras no respondían directamente a su pregunta, pero la implicación era aún más profunda. Era una respuesta que se sentía en el alma más que en la razón. El miedo inicial de Juan seguía presente, pero ahora estaba matizado por una creciente curiosidad y una sensación casi imperceptible, pero persistente, de seguridad. Este hombre, que había aparecido de la nada, no era una amenaza. Por el contrario, su presencia era un bálsamo para su alma herida. Instintivamente Juan dio un pequeño paso hacia un lado, alejándose del borde, aunque aún no se atrevía a bajar por completo. «Sé que te sientes un fracaso, Juan», continuó el hombre, sin perder ese tono sereno. «Pero tu valor no reside en tus logros materiales ni en la aprobación de otros. Tu valor es intrínseco, inherente a tu ser, porque eres una creación divina, hecha a mi imagen y semejanza. Cada vida tiene un propósito, y la tuya no es la excepción. A veces las pruebas más difíciles son las que forjan el camino hacia el verdadero autodescubrimiento, hacia una fe inquebrantable». Juan escuchaba cada palabra, sintiendo cómo se filtraban en su corazón, desanclando las pesadas cadenas de la culpa y la vergüenza. Era un mensaje tan diferente a todo lo que había escuchado antes, tan opuesto a la narrativa de fracaso que él mismo se había repetido una y otra vez. Este hombre no lo juzgaba, no lo reprendía, solo le ofrecía una verdad simple y poderosa, que era amado, que era digno. El cielo nocturno sobre la Ciudad de México parecía abrirse un poco, dejando ver algunas estrellas que antes estaban ocultas por la contaminación lumínica. Juan miró hacia arriba, luego de nuevo al hombre, y por primera vez en mucho tiempo sintió una pequeña pizca de algo parecido a la esperanza. Era tenue, casi imperceptible, como la llama de una vela en medio de una tormenta, pero estaba allí. Y el hombre frente a él, con su mirada bondadosa y su voz tranquilizadora, parecía ser el guardián de esa pequeña llama. La confusión seguía latente en su mente racional, pero su corazón, ese órgano maltrecho y fatigado, empezaba a responder de una manera que no había anticipado. Intentar pedirle que se fuera ahora sería como intentar apagar esa pequeña luz que había comenzado a brillar.
No podía, no quería. Este encuentro, en el borde de su propia destrucción, se estaba convirtiendo en algo más, algo trascendente, algo que su vida había estado clamando sin saberlo. Y Juan, el hombre que había venido a renunciar a todo, ahora se encontraba en el umbral de una revelación. El silencio se extendió entre ellos, un silencio pesado y denso, pero no amenazante. Era un silencio expectante, lleno de una promesa tácita. Juan seguía inmerso en su asombro, incapaz de articular palabra alguna. Su mente, antes un torbellino de pensamientos oscuros y autodestructivos, ahora se encontraba extrañamente en calma, como el ojo de un huracán. El hombre rompió el hechizo con una voz suave, pero cargada de una autoridad innegable. Una autoridad que no venía de la fuerza física, sino de una sabiduría ancestral. Juan, repitió el hombre, su voz acariciando el nombre con una familiaridad que Juan no recordaba haberle otorgado a nadie. No estás solo en este camino que has elegido, ni en los caminos que te trajeron hasta aquí. Creer que lo estás es el engaño más grande, la mentira más cruel que el desespero puede susurrar al corazón humano. Tu valor, Juan, no se mide por el empleo que tienes, ni por la casa que habitas, ni por el cariño que crees haber perdido. Tu valor es intrínseco, inherente a tu propia existencia. No es algo que se gana o se pierde, sino que simplemente es. Eres valioso porque existes, porque eres una chispa de lo divino. Un ser único e irrepetible en la vastedad de este universo. Cada palabra resonó en el pecho de Juan, atravesando las capas de dolor y amargura que lo habían envuelto. Era como si el hombre estuviera leyendo directamente de las páginas secretas de su alma, desarmando cada argumento que Juan había construido para justificar su desesperación. ¿Cómo podría ser valioso?, pensó Juan, el nudo en su garganta aflojándose ligeramente. Si no tengo nada, si he fracasado en todo, si nadie me quiere. El hombre pareció interceptar su pensamiento, inclinando ligeramente la cabeza. El amor incondicional, Juan, existe. No es un concepto abstracto, una fantasía para poetas. Es una fuerza real y palpable, una corriente subyacente que sostiene todo el tejido de la vida. Y tú, Juan, eres digno de ese amor. Siempre lo has sido y siempre lo serás. No hay error lo suficientemente grande, ni fracaso lo suficientemente profundo, que pueda disminuir tu dignidad de ser amado. Las personas pueden fallarte, las circunstancias pueden traicionarte, pero ese amor, el verdadero amor, permanece inalterable. Juan sintió una punzada, no de dolor, sino de una emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba. Esperanza. Era una chispa diminuta, apenas perceptible, pero estaba ahí, un pequeño punto de luz en la oscuridad abismal de su ser. El hombre continuó, su voz suave y melódica, como una antigua canción que su alma reconocía. Has permitido que las voces del mundo, las expectativas de otros, los golpes del destino, definan tu valor. Has permitido que tu identidad se fusione con tus roles, el de empleado, el de esposo, el de padre. Pero tú eres más que eso, Juan. Eres la esencia inmutable que reside bajo todas esas etiquetas, bajo todas esas experiencias. Y esa esencia no puede ser destruida por ninguna pérdida material o emocional. Las lágrimas, que había intentado reprimir con tanta fuerza, comenzaron a brotar libremente de los ojos de Juan. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación o autocompasión. Eran lágrimas de liberación, de reconocimiento, de una verdad que había olvidado por completo. Sentía una grieta, pequeña al principio, pero que se expandía con cada palabra del hombre, en la gruesa muralla de desesperación que había construido alrededor de su corazón.
La armadura se estaba resquebrajando, y a través de esas fisuras, la luz comenzaba a filtrarse. «Entiendo que el dolor que sientes es real, Juan», dijo el hombre, con una empatía que desarmó por completo las últimas defensas de Juan. El abandono, la pérdida, la sensación de no ser suficiente, son cargas pesadas. Pero estas cargas no tienen por qué ser tu destino final. Son experiencias, lecciones, momentos en el viaje. Te han llevado a este punto, sí, pero no tienen que definir hacia dónde vas ahora. Tienes el poder de reescribir tu historia, de elegir un nuevo capítulo, uno donde el amor y la esperanza sean los protagonistas. Juan bajó la mirada, avergonzado y confundido. ¿Cómo podía este hombre saber tanto de él? ¿Cómo podía hablarle con tal certeza de un amor que Juan creía que solo existía en los cuentos de hadas o en los sermones dominicales? Sin embargo, a pesar de la incredulidad inicial, una parte de él, esa chispa recién encendida, quería creer. Anhelaba creer en esa verdad que el extraño proclamaba con tanta convicción. «No te pido que creas en mí con una fe ciega», continuó el hombre, como si leyera la duda en sus ojos. «Te pido que mires dentro de ti, que escuches la voz que siempre ha estado ahí, la que te recuerda tu verdadero origen, tu propósito». Esa voz ha sido silenciada por el ruido del mundo y por las heridas que has acumulado. Pero nunca ha desaparecido. Siempre te ha estado llamando, invitándote a recordar quién eres realmente, más allá de tus circunstancias. La chispa de esperanza dentro de Juan ya no era tan pequeña. Había crecido, alimentada por las palabras del hombre, transformándose en una llama tenue, pero constante. Podía sentir una calidez en su pecho, una sensación que contrastaba brutalmente con el frío existencial que lo había acompañado durante meses. El peso en sus hombros no había desaparecido por completo, pero se había aligerado, como si una parte invisible de la carga hubiera sido levantada por una mano invisible. El hombre sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y que por un instante hizo que Juan olvidara el peligroso borde del puente en el que se encontraban. Era una sonrisa llena de compasión y una sabiduría que trascendía el tiempo. «Has llegado a un punto de inflexión, Juan. Este momento no es el final, sino una puerta, y tú tienes la llave». Juan apenas podía respirar. Se sentía como si estuviera despertando de un largo y oscuro sueño. La idea del suicidio, que antes era una liberación anhelada, ahora le parecía un pensamiento ajeno, distante, como si hubiera pertenecido a otra persona. Las palabras del hombre habían perforado el velo de su desesperación, revelando una verdad que había estado oculta pero presente todo el tiempo. Empezaba a ver la posibilidad de un camino diferente, una grieta en la oscuridad, por donde la luz de una nueva oportunidad, de una nueva vida, podía filtrarse. La incredulidad se mezclaba con una naciente fe, y en ese equilibrio precario, Juan se sintió, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente presente, verdaderamente vivo. El hombre, con una voz que transmitía una calma inquebrantable, una melodía suave que parecía surgir de un lugar más allá del tiempo, comenzó a relatar una historia. No era una reprimenda, ni un sermón, sino una parábola, hilada con la sabiduría de quien ha visto mucho y comprendido aún más. «Imagina a un sembrador», dijo, su mirada fija en Juan, pero con una profundidad que sugería que veía más allá de lo evidente. Un sembrador que sale al campo con su bolsa llena de semillas. Algunas caen en un camino pedregoso, donde las aves del cielo no tardan en devorarlas. Otras entre espinas, que las ahogan antes de que puedan crecer.
Y sin embargo, el sembrador no se detiene. No se lamenta por las semillas perdidas. Continúa esparciéndolas con esperanza, sabiendo que algunas caerán en tierra fértil y darán fruto, 100, 60 o 30 veces más de lo sembrado. Juan, absorto en la narración, se encontró visualizando cada detalle de la parábola. Los campos, el sembrador, las semillas volando de su mano. La voz del hombre no solo narraba, sino que pintaba imágenes vívidas en su mente fatigada. Podía sentir el polvo del camino bajo sus pies, el punzante roce de las espinas, la promesa silenciosa de la tierra buena. La imagen del sembrador que, a pesar de las inevitables pérdidas, persistía en su labor con una fe inquebrantable, resonó en él de una manera que pocas cosas lo habían hecho en los últimos años. Era una metáfora sencilla, pero contenía una verdad tan profunda que Juan sintió como su corazón, antes oprimido por una pesada losa, empezaba a aligerarse imperceptiblemente. No eran palabras huecas, sino vida misma expresada en una analogía. El hombre esperó, permitiendo que la parábola se asentara en el espíritu de Juan. Luego, con la misma voz serena, continuó. Cada final, Juan, puede ser un nuevo comienzo, una oportunidad para sembrar nuevas semillas. Las experiencias difíciles son como la tierra pedregosa o las espinas. A veces las semillas de nuestros sueños, de nuestras esperanzas, no germinan allí. Pero eso no significa que el sembrador deba dejar de esparcir. Siempre hay tierra nueva esperando, un nuevo amanecer en el que el sol puede hacer brotar lo que creías perdido. No había reproche en sus palabras, solo una invitación a ver las cosas desde una perspectiva diferente. A comprender la persistencia de la vida, incluso cuando todo parece desmoronarse. Juan sentía una extraña calidez extenderse por su pecho, una sensación que había creído olvidada, quizás inexistente. Juan escuchaba con una atención que no se había permitido tener en mucho tiempo. Las palabras del hombre eran un bálsamo para su alma herida. Se dio cuenta con una claridad dolorosa de lo mucho que se había obsesionado con los suelos infértiles de su propia vida. La pérdida de su empleo, como el camino pedregoso. El abandono de su esposa, como las espinas que asfixiaban la flor. La distancia de su hija, como las aves que se llevaban los brotes tiernos. Había permitido que esas adversidades definieran su existencia, que lo convencieran de que no había más semillas dentro de él, que su campo estaba yermo para siempre. La voz de la desesperanza había sido tan fuerte que había ahogado cualquier atisbo de razón o fe. Pero ahora, mientras el hombre hablaba, una nueva perspectiva se abría ante él. Se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, aún le quedaban semillas. Semillas de resiliencia, de experiencia, de la capacidad de aprender y de un espíritu que, aunque magullado, aún no estaba completamente roto. La idea de que cada final era, de facto, una oportunidad para un nuevo comienzo, era revolucionaria para su mente agotada. No se trataba de negar el dolor de lo perdido, sino de reconocer que la vida, en su infinita sabiduría, siempre ofrece la posibilidad de la renovación. Las lágrimas, que antes eran un torrente de amargura, ahora eran un caudal de introspección, una mezcla de dolor por lo vivido y una incipiente esperanza por lo que aún podría ser. El hombre, con una expresión de compasión infinita, continuó. Cada día es una nueva oportunidad para sembrar una semilla de paciencia, una semilla de amor, una semilla de perdón, tanto para ti mismo como para los demás. A veces la cosecha no es inmediata, pero la tierra, si se trabaja con fe y perseverancia, siempre acaba dando algo.
No te rindas en tu labor de sembrador, Juan, porque el valor de la vida no está en la ausencia de las tormentas, sino en la capacidad de reconstruir después de ellas, de volver a plantar, incluso cuando los campos parecen haber sido arrasados. Juan asintió lentamente, sus ojos fijos en el horizonte lejano, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas. La parábola del sembrador no era solo una historia, era un espejo, una revelación de sus propios errores y de las posibilidades que en su ceguera había ignorado. Había estado tan concentrado en la idea de que su jardín estaba muerto, que no había considerado la posibilidad de que solo necesitaba ser replantado, quizás con nuevas variedades de semillas, en una nueva parcela. La tierra no había dejado de ser fértil, solo necesitaba ser cultivada de nuevo. El nudo en su garganta, que había estado allí durante semanas, comenzó a aflojarse. Una respiración profunda, la primera verdaderamente profunda en mucho tiempo, llenó sus pulmones. El viento frío aún azotaba, pero no se sentía tan cortante. Las luces de la ciudad, antes un cruel recordatorio de un mundo al que no sentía pertenecer, ahora le parecieron un distante destello de vida, una invitación a encontrar su propio lugar en medio de ese vasto tapiz. Se dio cuenta de que se había obsesionado con ver las hojas secas, sin recordar que las raíces aún podían estar vivas, esperando la lluvia adecuada para volver a brotar. El hombre a su lado, con su presencia serena y sus palabras llenas de una sabiduría atemporal, le había mostrado una verdad que su desesperación le había ocultado. La vida, como el sembrador, siempre ofrece la posibilidad de una nueva siembra. Había olvidado que, incluso en el campo más desolado, la esperanza puede, y a menudo lo hace, encontrar el camino para florecer de nuevo. La semilla del entendimiento finalmente había germinado en su corazón. El hombre, percibiendo la profunda transformación que se gestaba en el alma de Juan, le extendió una mano con infinita delicadeza, una invitación tácita a abandonar el precipicio que había sido su último refugio. Juan dijo con una voz que era a la vez un susurro y un eco de eternidad: «Baja de ahí. No hay nada para ti en ese borde más que el vacío que has estado cargando». Juan, con los ojos aún empañados por las lágrimas, pero ahora con una claridad que hacía mucho tiempo no sentía, miró la mano extendida. No era una mano de juicio, ni de lástima, sino una mano de puro y absoluto amor incondicional. Era la mano que le ofrecía una salida, no del mundo, sino de la prisión que él mismo había construido. Con una lentitud que denotaba el peso de cada decisión, cada emoción reprimida, Juan levantó la pierna derecha de la barandilla de metal fría, y en un movimiento que requirió más fuerza de la que creía poseer, la apoyó firmemente en el suelo del puente. Luego, con la izquierda siguió el mismo camino. Sus rodillas temblaron por el esfuerzo y la liberación repentina de la tensión acumulada. El hombre no lo apresuró. Simplemente sostuvo su mano hasta que Juan estuvo completamente abajo, a salvo de la tentación del vacío. Una vez en tierra firme, Juan no pudo mantenerse de pie. La fuerza que lo había sostenido en el borde, una mezcla de desesperación y la adrenalina del punto de no retorno, lo abandonó. Se desplomó en el asfalto frío, no con un estruendo, sino con un suspiro de rendición. Allí, sentado en el suelo, con el viento de la noche acariciando su rostro, Juan se permitió llorar. Pero estas no eran las lágrimas amargas y desesperadas de antes. Eran lágrimas de alivio, de catarsis, de una liberación tan profunda que le dolía el pecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas, arrastrando consigo semanas, meses, quizás años de dolor,
resentimiento, culpa y miedo. Eran lágrimas que lavaban el alma, dejando al descubierto una pureza que había creído perdida para siempre. El hombre se sentó a su lado, sin decir una palabra, simplemente colocando una mano reconfortante sobre su hombro. El contacto era cálido, firme, y Juan sintió una energía, un consuelo que permeaba hasta lo más profundo de su ser. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. Cuando los sollozos de Juan comenzaron a disminuir, el hombre habló de nuevo. Su voz suave como la brisa, pero con una resonancia que llenaba el espacio a su alrededor. «Recuerda, Juan», dijo, mirándolo directamente a los ojos, una mirada que trascendía el tiempo y el espacio. «Yo estoy contigo siempre, hasta el fin del mundo». Esas palabras, cargadas de una promesa eterna, resonaron en el corazón de Juan como una campana sagrada. No eran solo palabras, eran una verdad inmutable, una certeza que se grababa en lo más profundo de su ser. El hombre se puso de pie lentamente, su figura irradiaba una luz tenue que solo Juan parecía percibir. Juan intentó articular unas palabras de agradecimiento, de pregunta, de asombro, pero su voz era todavía un murmullo roto. El hombre sonrió, una sonrisa que iluminó la noche, y comenzó a alejarse. No caminaba con prisa, sino con una serenidad que parecía flotar sobre el puente. Juan lo observó, sus ojos fijos en esa figura que se desvanecía lentamente en la penumbra. Quería gritar, pedirle que se quedara, que le diera respuestas, que le explicara quién era, pero una paz inexplicable lo invadió. En el instante en que la figura del hombre se fundió con la oscuridad, perdiéndose de vista por completo, una certeza abrumadora e inquebrantable golpeó a Juan como un rayo. No había sido un desconocido, un buen samaritano cualquiera. No, había sido él. Había hablado con Jesús. La revelación lo dejó sin aliento, una mezcla de asombro y reverencia que le hizo temblar el cuerpo entero. El Salvador, el Hijo de Dios, se había dignado a aparecer ante él, un hombre destrozado y al borde del abismo. No para juzgarlo, no para regañarlo, sino para ofrecerle consuelo, esperanza y una nueva oportunidad. La promesa, «Yo estoy contigo siempre, hasta el fin del mundo», adquirió un significado completamente nuevo, una profundidad que trascendía cualquier comprensión humana. No era una simple frase de aliento, era una declaración de amor divino, una garantía de que sin importar cuán oscuro y solitario pudiera sentirse el camino, la presencia de Jesús siempre estaría allí, guiándolo, sosteniéndolo. Juan se quedó allí sentado por un largo tiempo, asimilando la magnitud de lo que acababa de suceder. El frío de la noche ya no lo calaba. Una calidez interior, un fuego sagrado, ardía en su pecho. Las lágrimas se habían secado, pero la sensación de una profunda limpieza permanecía. Miró el punto donde el hombre había desaparecido, y aunque ya no lo veía, sentía su presencia de una manera más real y tangible que antes. La desesperación que lo había arrastrado hasta ese puente se había disipado, reemplazada por una fe incipiente pero poderosa. Sabía que su vida no sería fácil, que los problemas no desaparecerían por arte de magia, pero ahora tenía algo que antes le faltaba, una guía, una esperanza, una certeza inquebrantable de que no estaba solo. Había sido salvado, no solo de la muerte física, sino de la muerte espiritual que lo había consumido. La semilla del entendimiento que el hombre había plantado en su corazón había germinado, y ahora, fortalecida por la revelación, echaba raíces profundas, prometiendo un nuevo comienzo. El hombre, con una sonrisa que iluminaba la oscuridad de la noche, invitó a Juan a bajar del borde del puente con un gesto suave de su mano.
«Ven, Juan, no hay necesidad de permanecer en el filo cuando la tierra firme te espera», dijo con una voz que era como el bálsamo para un alma herida. Juan, con los músculos todavía tensos por el miedo y la desesperación, pero ahora también temblorosos por una nueva y extraña emoción, obedeció. Cada paso para alejarse del abismo fue una pequeña victoria. Una afirmación de la vida que hasta hace poco había estado a punto de abandonar. Se sentó en el frío pavimento del puente, las piernas aún débiles, y las lágrimas que brotaban de sus ojos ya no eran las de la desesperación abyecta, sino las de un alivio profundo, las de una catarsis largamente contenida. Era como si cada gota lavara años de dolor acumulado, liberando su corazón de una carga insoportable. El hombre se acercó y lo abrazó cálidamente, un abrazo que no era de lástima, sino de pura compasión, de un amor incondicional que Juan nunca había sentido. «Recuerda, Juan», susurró el hombre al oído de Juan, con una voz que resonaba en lo más profundo de su ser. «Yo estoy contigo siempre, hasta el fin del mundo». Esas palabras no eran solo un consuelo. Eran una promesa, una verdad eterna que disipaba las sombras de su alma. Luego, con la misma serenidad con la que había aparecido, el hombre se alejó lentamente. Juan lo observó desaparecer en la penumbra de la noche, su figura desdibujándose hasta no ser más que una silueta contra las luces distantes de la ciudad. Y en el instante en que lo perdió de vista, una profunda certeza se instaló en el corazón de Juan, una revelación inquebrantable que lo llenó de asombro y reverencia. Había hablado con Jesús. No había duda alguna. La paz que sentía, la sabiduría de sus palabras, el amor que emanaba de él, todo apuntaba a una única e innegable verdad. Juan no volvió a su apartamento esa noche. La idea de regresar al lugar que había sido testigo de su descenso a la desesperación le resultaba impensable. En cambio, comenzó a caminar por las silenciosas calles de la Ciudad de México, bajo la tenue luz de la madrugada, sintiendo una ligereza en su andar que no había experimentado en años. El aire frío ya no le parecía hostil, sino refrescante, una caricia de la vida. Cada farola solitaria, cada sombra en la pared, cada sonido distante de la ciudad que empezaba a despertar, todo parecía tener un nuevo significado, una belleza que antes le había sido imperceptible. Caminó sin rumbo fijo, guiado por una intuición, hasta que al amanecer sus pasos lo llevaron a una pequeña iglesia con las puertas entreabiertas. El ambiente de paz, el olor a incienso y la tenue luz de las velas lo envolvieron como un abrazo. Y en ese santuario improvisado, Juan encontró refugio, un espacio para procesar la increíble noche que había vivido. Se sentó en uno de los bancos de madera y por primera vez en mucho tiempo rezó, no con palabras aprendidas, sino con el clamor de un corazón transformado. A partir de ese día, Juan inició un camino de recuperación, que fue lento pero firme, un camino pavimentado con la fe renovada y la esperanza. Encontró un nuevo trabajo, no el que había soñado en sus días de bonanza, sino uno más humilde en una pequeña librería, donde el contacto con los libros y las historias de otros le permitía sentirse útil y conectado. Su salario era modesto, pero suficiente para cubrir sus necesidades básicas y empezar a saldar las deudas que lo habían ahogado. La soledad, que antes era una carga insoportable, empezó a disolverse a medida que se unía a una comunidad de ayuda en la iglesia, un grupo de personas que como él habían conocido el dolor y buscaban consuelo y apoyo mutuo. Allí, Juan compartió su historia, no como una víctima, sino como un testimonio vivo de la intervención divina,
inspirando a otros con su relato de redención. Aunque las dificultades persistieron, los recuerdos de su pasado, las deudas no pagadas, la ausencia de su familia, su corazón ahora tenía un ancla de fe y esperanza que lo mantenía firme. Aprendió a ver cada obstáculo no como un muro insuperable, sino como una oportunidad para demostrar su resiliencia. Comenzó a escribir cartas a su hija, no para pedirle que regresara, sino para expresarle su amor y su arrepentimiento, sembrando semillas de reconciliación sin esperar una cosecha inmediata. Su vida se convirtió en un testimonio silencioso de la increíble intervención divina, un recordatorio constante de que incluso en el abismo más profundo de la desesperación, la luz de la esperanza puede irrumpir y transformar un alma. La historia de Juan nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, cuando parece que no hay salida, la esperanza puede aparecer de las formas más inesperadas, a menudo a través de un encuentro improbable, una palabra amable o una presencia que nos recuerda que no estamos solos. Su viaje desde el borde del puente hasta la paz de una nueva vida es un poderoso testimonio de la fe y la perseverancia humana, entrelazadas con la misericordia divina. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre tus propias luchas o triunfos, te invito a dejarnos un like. Comparte tus pensamientos y lo que esta narración significó para ti en los comentarios. Nos encanta leer vuestras experiencias. Y si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias que tocan el alma y nos recuerdan el poder de la redención. Y por supuesto, no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos otro relato de fe, esperanza y la increíble capacidad del ser humano para levantarse después de la caída.